Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2. Inciso Tirodingibur, el símbolo sagrado del Viria. Artículo A. Significado del laberinto exterior de Wotan. El símbolo sagrado del Viria se expresa mediante el signo laberinto exterior, representado en la figura 85, el cual, sin ser idéntico al del antiguo misterio del laberinto instituido por Wotan, al menos mantiene invariante sus propiedades topológicas y permite actualizar su significado en una explicación estructural. Una descomposición analítica de los elementos rúnicos de este signo demuestra la presencia de tres runas, las runas Tir y Odal, que forman la sagrada runa Tirodal, figura 84, y la runa Gibur, que ya vimos en la figura 62 y 63. De allí que el signo laberinto exterior se lea Tirodingibur, nombre con el que se le conoce desde remotos tiempos por los iniciados en el misterio del laberinto. Pero las tres runas, evidentemente, no son de la misma naturaleza. Mientras las dos primeras aparecen con trazos llenos, la última se configura con un espacio entre líneas llenas. Esto se debe a que Tir y Odal son runas limitantes, en tanto que Gibur es una runa conducente. En general, a la sagrada runa Tirodal se la denomina en la sabiduría hiperbórea como runa limitante del laberinto exterior de Wotan, y a Gibur como runa conducente al laberinto exterior de Wotan. Estas diferencias se harán claras si consideramos al Tirodingibur de la figura 85 como el plano de un laberinto de piedra, es decir, como el plano de la construcción estratégica que en la sabiduría hiperbórea recibe el nombre de cámara hiperbórea para la iniciación en el misterio del laberinto. En ese caso, los trazos llenos representan a las paredes limitantes del laberinto de piedra, en tanto que los pasillos conducentes se conforman por el espacio entre las paredes limitantes. Con otras palabras, por el pasillo con forma Gibur se ingresa a los meandros limitados por las paredes con forma Tirodal. Con una cámara hiperbórea Tirodingibur se puede explicar analógicamente el misterio del laberinto, permitiendo ello una primera aproximación a su función operativa. Refiriéndonos a la figura 85, por ejemplo, podemos resumir el misterio del laberinto en muy pocas palabras. Consiste en entrar por alfa y salir por tau. Más claramente, cuando el Viria perdido entra por el pasillo alfa y lo recorre hasta el final, accede a un corredor cerrado, beta, que le impide llegar a la plaza tau. En ese recinto íntimo, el Viria se ve enfrentado a un dilema. Para continuar buscando la salida, debe optar entre el pasadizo lateral gamma o el pasadizo lateral delta. Sin embargo, ninguna de tales opciones le conducirá finalmente a la plaza tau. Si toma por el pasadizo gamma, tendrá que detenerse en los corredores cerrados epsilon o eta. Si toma por el pasadizo delta, su paso se interrumpirá en los corredores cerrados teta o zeta. Evidentemente, si el Viria perdido repite varias veces el recorrido de las distintas galerías, acabará concluyendo que las paredes limitantes rodean por todas partes a la plaza tau. Entonces, si no está dispuesto a claudicar en su búsqueda, es posible que surja en su yo la intuición noológica de la verdad. En alguno de los 5 corredores cerrados, beta,
épsilon, eta, teta o zeta, debe existir una salida secreta, un pasaje hacia la plaza tau. Mas, ¿en cuál? Y en este interrogante se sintetiza lo que de misterioso tiene el misterio del laberinto. El misterio consiste justamente en entrar por alfa y salir por tau. Pero el misterio del laberinto no plantea un problema imposible de resolver. Su creador, Wotan, perpetuó la solución con el signo de su nombre, la runa Odal, cuyo secreto, revelado por un pontífice hiperbóreo en el Kairos de Elviria, constituye la primera iniciación hiperbórea. Estamos ahora en condiciones de explicar analógicamente la solución propuesta por Wotan para resolver el problema del encadenamiento espiritual. En primer término es necesario despertar y orientar a Elviria hacia la salida. Exteriormente, esto se logra haciendo notar a Elviria su estado de extravío en el pasillo alfa. La gnosis de la búsqueda en alfa equivale al despertar momentáneo o permanente del Elviria perdido. Viene entonces la opción que debe encarar en el pasillo cerrado beta, entre los pasadizos laterales gamma o delta, y la efectiva elección de uno de ellos. La secuencia búsqueda, opción y elección sintetiza el primer paso de la solución de Wotan al problema del encadenamiento espiritual. La gnosis de la búsqueda despierta al Elviria perdido, le hace intuir su extravío en el laberinto de piedra, su desorientación sobre la ubicación de la salida tau. La gnosis de la opción y la elección orienta al Elviria perdido hacia la salida tau. Empero, la primera solución solo despierta y orienta hacia la plaza tau, mas no revela la salida secreta del laberinto. Ello corresponde al segundo paso. Así, en segundo término, es necesario revelar al Elviria, despierto y reorientado, el secreto de la salida a la plaza tau. Aunque tal secreto solo podrá ser conocido durante el kairos de la primera iniciación, al menos sabremos a qué se refiere si definimos el concepto de arquémona odal. El nombre rúnico de Wotan, en efecto, se expresa mediante el principio del cerco, con el signo representado en la figura 86. La runa odal es, por sobre todo, un arquémona que separa un adentro de un afuera, una plaza liberada de un valplaz dominado por el enemigo. El área interior del arquémona odal, señalada con la letra tau, es la plaza a la que hay que ocupar ingresando a través de la fenestra infernalis beta. El arquémona odal tiene dos propiedades que conviene destacar. La primera es que la plaza es cuadrangular y la segunda es que uno de esos 4 ángulos interiores se halla opuesto por el vértice con el ángulo recto exterior beta. De aquí que el modo de ingresar a la plaza tau a través de la fenestra infernalis beta sea conocido como secreto del ángulo recto. La sabiduría hiperbórea formula este secreto como sigue. El vértice de todo ángulo recto es apto para reflejar el polo infinito del espíritu esfera revertido. El secreto del ángulo recto permite, evidentemente, aplicar a la runa odal la técnica arquemónica y la oposición estratégica que se describen en la primera parte. Volviendo al símbolo sagrado del Elviria, comprobamos ahora que el arquémona odal constituye el centro del laberinto exterior, pero toda arquémona no es más que el signo sobre el que se proyecta y reconoce el principio del cerco, y por lo tanto puede ser tanto exterior como interior. El segundo paso de la solución al problema del encadenamiento espiritual, propuesta por Wotan mediante el signo Tiro-Dingibur, consiste justamente en transferir al interior
del Virya el carácter exterior del arquémona odal. Con otras palabras, el segundo paso consiste en enseñar directamente al yo perdido la salida secreta hacia la Plaza Tau, es decir, en mostrar un camino interior para el retorno al origen. Si bien se mira, la interpretación analógica del segundo paso exige dar respuesta a dos interrogantes. A. ¿Cómo se pasa del primer paso al segundo paso mediante Tirodingibur? Es decir, ¿por qué principio el signo laberinto exterior causa la gnosis del laberinto interior? Respuesta: por el principio de la inducción noológica. B. ¿Por qué principio la gnosis del laberinto interior revela la salida secreta, el camino exacto de regreso al origen? Respuesta: por el principio iniciático de la aislación del yo. En los principios de inducción noológica y de aislación del yo se basa la función operativa del símbolo sagrado del Virya. El significado de Tirodingibur, búsqueda, opción y elección, despierta y orienta al Virya hacia la Plaza Tau. Su función operativa le revelará la salida secreta durante el kairos de la primera iniciación hiperbórea. En los siguientes artículos se estudiarán los principios de la función operativa con los que se harán claras las respuestas A y B y se ofrecerán detalles analógicos sobre el segundo paso. Artículo B. Función operativa del laberinto exterior de Wotan. B1. Principio de inducción noológica. El primer paso despierta y orienta exteriormente al Virya porque le hace comprender que se haya extraviado y que su único recurso es la búsqueda, opción y elección de un camino que conduzca a la salida Tau. Así, este primer paso debe conducir al segundo, a la gnosis del laberinto interior, vale decir, a la gnosis de que el yo se haya realmente extraviado en un camino labrelix, sometido permanentemente a la ley de los tetrarque, búsqueda, opción y elección. Según vimos, esta gnosis, este salto desde el laberinto exterior al laberinto interior, es causada por el principio de inducción noológica. Tal principio define el modo como el contenido complejo e interior de un símbolo sagrado es aprehendido por el yo a partir de un signo simple y exterior. En otros términos, la inducción noológica permite la comprensión metafísica del símbolo sagrado, es decir, la aprehensión de su significado esencial. Con referencia al símbolo sagrado del Virya, la gnosis del laberinto interior que propone el segundo paso no es más que su comprensión metafísica por parte del yo. Ya conocemos el significado del signo laberinto exterior, búsqueda, opción y elección de la salida Tau. ¿Cuál será, pues, el significado del símbolo laberinto interior, el significado que el yo aprehende en la gnosis del laberinto interior? Respuesta: el símbolo laberinto interior significa la distancia estratégica que separa al yo perdido del Selbst. Todo símbolo sagrado es la apariencia sémica de una verdad metafísica. El símbolo sagrado del Virya, percibido interiormente por el yo, revela la distancia estratégica que lo separa del Selbst, es decir, el grado de desorientación con respecto al origen Tau. Una vez comprendido este significado, será posible, mediante el principio de la aislación del yo, avanzar hacia Tau, hacia el origen, en el kairos de la iniciación hiperbórea. Como dicho significado metafísico es aprehendido por inducción noológica, será conveniente examinar con detalle tal aspecto de la función operativa del símbolo sagrado del Virya. El símbolo laberinto interior significa la distancia estratégica que separa al yo perdido del Selbst.
De esta definición se desprende que el laberinto interior representa una situación esencialmente individual, única para cada viria perdido, y lo que es más importante, una situación interior. Contrariamente, el signo laberinto exterior ha sido afirmado en el mundo como objeto cultural, es decir, ha sido comunicado colectivamente. Mas si la verdad primera, el significado del laberinto interior, es individual, irrepetible, única, interior, cabe preguntar qué relación liga al signo laberinto exterior, objeto cultural colectivo, con el símbolo laberinto interior, objeto cultural individual. Respuesta: entre el signo laberinto exterior y el laberinto interior existe la relación que liga a lo simple con lo complejo, cuando lo complejo se conoce a partir de lo simple. Este es el principio que emplea la sociedad para transmitir los conocimientos comunes por medio de la enseñanza, principio que tiene sus remotos orígenes en la instrucción iniciática que otorgaban las escuelas de misterio de la antigüedad. En síntesis, tal principio consiste en revelar al alumno o discípulo ciertos signos simples, letras, números, ideogramas, etc., a partir de los cuales, por inducción, el entendimiento avanzará hasta símbolos interiores muchísimo más complejos. Por eso los signos simples exteriores representan un grado inferior, exotérico, de los símbolos complejos interiores, aunque sólo por medio de la inducción de lo simple sea posible aproximarse hasta la presencia de lo complejo. Es claro que el signo laberinto exterior es un objeto cultural exterior y que el símbolo del laberinto que aquel representa es un objeto cultural interior. No obstante, conviene recordar la definición de la página 323. Resumiendo, los objetos culturales pueden ser internos o externos. Los objetos culturales internos forman parte de la estructura cultural y constituyen un primer grado en la realidad del objeto. Los objetos culturales externos son proyectos corporizados y materializados de los anteriores y representan un segundo grado en la realidad del objeto. Son reconocidos en el mundo como reflejo de los objetos internos. Naturalmente, si tal dependencia no se advierte, puede cometerse el error nociológico de atribuir las cualidades culturales directamente al cuerpo físico o entidad sobre la que se ha efectuado el proyecto. Ahora bien, un objeto cultural interior puede ser aprehendido directamente de la estructura cultural si previamente se lo ha descubierto o intuido. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los números. Son proyectados en el mundo, afirmados como objetos culturales exteriores, y luego, mediante una correspondencia nociológica, primer movimiento, figura 73, son descubiertos afuera y reconocidos como tales, es decir, introyectados en la estructura psíquica como objetos culturales interiores. Una vez que este proceso de aprendizaje ha tenido lugar, cuando se han reconocido 2 manzanas, un pez, 4 piedras, etc., recién es posible contar, sumar sin límites, pues la inducción permite formar la idea de cantidades superiores aunque éstas no presenten contraparte concreta, exterior, en el mundo. Cuando reconocemos una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, podemos pensar en cualquier cantidad de manzanas, aunque jamás las veamos. La inducción nos permite extender interiormente los límites del conocimiento, aprehendiendo la idea directamente de la estructura cultural, y por eso, cuando alguien nos dice «he comprado 200 manzanas», le comprendemos de inmediato. Sabemos de qué está hablando. Captamos la idea de las 200 manzanas, que no vemos porque extendemos por inducción el conocimiento básico de las 1, 2, 3 manzanas que poseíamos a priori.
Solo eso pretendía la maestra que nos enseñó a contar cuando escribía en el pizarrón una manzana más una manzana más una manzana, igual 3 manzanas. Quería que descubriéramos los números y aplicáramos la inducción para extender el conocimiento. Pero nosotros no aprendíamos solos. Este ejemplo de la maestra era compartido con otros alumnos que también descubrían los números y aprendían a contar. Y eso significa que el ejemplo, una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, es eminentemente social, cumple una función iniciadora. Cuando los alumnos lo hayan comprendido, el ejemplo será un patrimonio colectivo, pues todos estarán ya iniciados en el método inductivo de contar. Pero a partir de allí, cada alumno pasa de lo social a la individual, pues una vez descubiertos los números, es posible extender infinitamente el conocimiento cuantitativo. Y cuando nuestro amigo nos dice, compartiré las 200 manzanas contigo y mis 3 hermanos, sabemos que dispondremos de 40 manzanas, aún antes de haberlas visto. Hemos aprendido la idea de las 40 manzanas, objeto cultural interior, directamente de la estructura cultural. Y esa inducción, así como todas las que podamos hacer en nuestra vida, es posible porque alguna vez, al ver 1, 2, 3 manzanas exteriores, descubrimos 1, 2, 3 manzanas interiores. Este largo razonamiento ha de permitirnos comprender dos cosas: que la inducción extiende el conocimiento desde lo simple a lo complejo. Una vez que lo simple ha sido revelado o descubierto, y lo más importante, que toda iniciación a un conocimiento complejo se basa en este principio, esotéricamente, por ejemplo, la comprensión de un misterio debe iniciarse con la comprensión de un símbolo sagrado exterior que lo represente. Consideremos ahora el laberinto exterior de Wotan, el cual debe ser calificado de signo simple en referencia a la complejidad del laberinto interior que representa. Este sencillo laberinto expresa la idea de búsqueda, opción y elección. Un Virya perdido busca, entre varios posibles, el camino correcto que conduce a la salida. Cuando se encuentra frente a una bifurcación, debe decidir el dilema de cuál camino tomar y optar por uno de ellos. Si elige el corredor equivocado, pronto comprobará que éste termina abruptamente, o llegará a una nueva bifurcación donde se repetirá el dilema. Sin otra ayuda que su instinto, careciendo de todo indicio para orientarse, solo le resta avanzar y retroceder permanentemente, confiando en que la suerte o un milagro le permitan alcanzar la salida. Lo que no debe hacer jamás es detenerse. Para alguien que transita extraviado en un laberinto, sin alimentos ni agua, el ahorro de tiempo, la premura con que actúe, es fundamental factor de supervivencia. Tal la idea que el pontífice Hiperbóreo expone al iniciado como explicación del signo laberinto exterior. Pero una vez captada esta idea, análogamente al ejemplo de las 3 manzanas, el concepto simple del laberinto exterior puede ser extendido interiormente por inducción para descubrir la representación de un laberinto interior de extrema complejidad, que será la interpretación arquetípica del verdadero estado del yo, es decir, un estado de búsqueda, opción y elección. Según la sabiduría hiperbórea, cuando un Virya perdido se representa su propia situación espiritual mediante un laberinto interior, ha alcanzado un grado de pre-orientación estratégica. De allí la calificación de noológica que se da a la inducción del laberinto exterior. La orientación definitiva se obtiene luego en el kairos de la iniciación hiperbórea mediante el principio de la aislación del yo. En el artículo C examinaremos varios tipos de laberintos exteriores procedentes de distintas culturas
todos los cuales se derivan de Tirodingibur, el laberinto exterior de Wotan. Pero lo que debe ser claro ahora es que los laberintos exteriores son objetos culturales diseñados para cumplir una función social iniciadora, semejante a las manzanas con que nos enseñaba a contar la maestra, es decir, son símbolos sagrados, y que tales objetos de iniciación, en tanto inducen al descubrimiento de la propia situación espiritual y favorecen la orientación estratégica, son de indudable origen hiperbóreo. Con otras palabras, debido a la función iniciadora de la reorientación espiritual que cumplen los laberintos exteriores, han de considerarse como signos hiperbóreos, independientemente de cuál sea la raza que los ostente o la cultura antigua en la que hayan sido localizados. El laberinto exterior es un signo que, luego de ser revelado y explicado al Viria por un pontífice hiperbóreo, hace posible vislumbrar interiormente el propio extravío objetivo del yo y permite apreciar la distancia estratégica que separa al yo del Selbst. Ello es consecuencia de la expansión gnóstica inducida en un yo que, de pronto, se descubre perdido en un laberinto metafísico. Artículo B2. Principio de aislación del yo. Luego de la gnosis del laberinto interior, causada por la inducción noológica del signo laberinto exterior, es posible para el yo perdido alcanzar un permanente estado de orientación estratégica. Ello se consigue en el kairos de la iniciación hiperbórea, aislando definitivamente al yo del sujeto anímico. ¿Cómo? Respuesta mediante su resignación rúnica. Es esta una operación que debe realizarse simultáneamente en dos mundos y en el kairos justo. Con otras palabras, el yo debe ser resignado simultáneamente en la cámara hiperbórea del misterio del laberinto, por el pontífice Tirodal, y en el Valhalla por un Sida leal. La resignación rúnica consiste en plasmar el arquémona Odal sobre un tetrarque del camino Labrelix. Empero, aun cuando el arquémona Odal esté plasmado, el yo continuará con su extravío objetivo en tanto no ingrese a la plaza Tau. Ese es el objetivo del segundo paso, revelar la salida secreta mediante la gnosis del laberinto interior. Ahora se entenderá mejor lo dicho en la página 313. En la orden de caballeros Tirodal se practican 3 grados de iniciación, todos basados en la vía de la oposición estratégica. Sin embargo, gracias al alto nivel alcanzado en el conocimiento de la sabiduría hiperbórea, la técnica arquemónica se aplica directamente para aislar al yo perdido del sujeto consciente. Esta cualidad puede comprenderse analógicamente observando la figura 32. La técnica de los caballeros Tirodal consiste en resignar al sujeto consciente con una runa sagrada que tiene la propiedad de aislar al yo perdido. Tal operación equivale a establecer un cerco estratégico sobre el símbolo del origen, AB. El yo perdido queda entonces aislado del sujeto consciente y estratégicamente reorientado hacia el Selbst. A partir de allí, desde el centro de la runa sagrada, podrá luego, en la segunda iniciación, situarse en el Selbst y convertirse en Viria despierto. Pero la más importante consecuencia de la iniciación hiperbórea es sin dudas la inmortalidad del yo. Luego de su aislación rúnica, en efecto, el yo no puede ser ya afectado de ningún modo, ni la desintegración del microcosmos o la disolución del cuerpo astral podrían alterarlo en forma alguna. Por el contrario, la aislación del yo, el conocimiento de su inmortalidad, elimina para siempre la angustia y transforma al iniciado hiperbóreo en un guerrero temerario. Un guerrero que, según se dijo, aguarda el fin de la historia para emplear su terrible poder. Ahora bien, no basta la resignación con el arquémona Odal para aislar al yo. Es necesario que éste ingrese en la plaza Tau durante el kairos de la iniciación. ¿Cómo lo hará?
Respuesta: empleando el secreto del ángulo recto que el pontífice le revelará para que atraviese con éxito la fenestra infernalis, beta. Esa es la verdadera salida secreta, la que abre el secreto del ángulo recto. Mediante la misma se resuelve el misterio del laberinto. Es posible entrar por alfa y salir por tau. Solo entonces, cuando el yo ha ingresado a través del ángulo recto beta a la plaza tau, el viria es un iniciado hiperbóreo, un caballero tirodal. Solo entonces su yo está rúnicamente aislado e inmortalizado. Para comprender analógicamente el significado de la aislación del yo, hay que destacar lo siguiente. La resignación iniciática se realiza a posteriori de la gnosis del laberinto interior. Quiere decir que, al ingresar a la runa odal, el yo lo hace con la convicción de que entra en el centro del laberinto interior. Un instante antes se hallaba sobre un tetrarque del camino Labrelix, cuya naturaleza disyuntiva recién comprendió gracias a la runa Gibur de Tirodin-Gibur. Supo entonces que las opciones gamma o delta no conducen a la plaza tau y que por el contrario la salida secreta se encuentra en el ángulo recto del corredor cerrado beta, vale decir en el recinto beta del tetrarque, un recinto cerrado hacia adelante. Un instante después, merced al secreto del ángulo recto, el yo se sitúa en la plaza tau, quedando aislado del sujeto consciente. Debajo del tetrarque está el monarque, el instante de tiempo inmanente en el cual está habitualmente sumido el yo perdido. Luego de ingresar en la runa odal, quizá por primera vez, la fuerza volitiva del yo perdido le permitirá dominar al sujeto anímico y no ser arrastrado por su corriente temporal. Y ello será posible porque el yo ya no buscará a ciegas la orientación hacia el Selbst, y su fuerza volitiva no podrá ser aprovechada para el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú. Desde el momento que fue aislado del sujeto consciente, en efecto, el yo ya no necesita buscar orientación. ¿Por qué? Respuesta: porque el Selbst está desde entonces y para siempre a la vista del yo aislado. El yo del iniciado hiperbóreo, situado en la plaza tau del arquémona odal, solo tiene que mirar interiormente para localizar de inmediato al Selbst. El mismo se aparece como un astro interior, como un planeta Venus, como un lucero siempre presente en el horizonte del yo. Por eso el iniciado hiperbóreo no perderá ya jamás la orientación estratégica. Su problema será, en cambio, el modo de allanar la distancia estratégica que lo separa del Self. Pero la solución a ese problema, constituir la escala infinita, es el misterio de la segunda iniciación hiperbórea. Por último, hay que afirmar aquí, con toda la fuerza posible, que nadie conseguirá dar el segundo paso sin haber adoptado una actitud ética previa, es decir, sin exhibir una actitud graciosa luciférica frente a los símbolos sagrados. Sin esta actitud previa, de nada vale dar el primer paso, ni aún experimentar la gnosis del laberinto interior. Jamás se logrará ingresar al arquémona odal. El porqué de esta exigencia se hará claro luego de adquirir una breve noción de la rúnica noológica, la ciencia de los iniciados hiperbóreos.